Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a estar dando comienzo al estudio bíblico de hoy, de jueves. Le vamos a pedir a nuestro hermano Dimas que él pueda estar compartiendo la lectura de la última parte del capítulo 10 de Romanos. Vamos desde los versículos 14 hasta el 21. Les pido sí que puedan tener su Biblia en su mano. Creo que es un pasaje que hay que ir leyéndolo con el detalle de lo que la palabra nos indica. Escuchamos la lectura. Hola, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Los invito a que podamos leer Romanos 10, los versículos que van del 14 al 21. Dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Gracias, Dimas, por compartir este precioso pasaje de Romanos 10, la última parte del capítulo 10 de Romanos, que nos hablan de algo que habitualmente es parte de nuestra naturaleza. Todos hacemos planes, que significan pasos, caminos, cosas que tenemos que hacer para lograr un objetivo. Cada plan tiene un objetivo. Hay veces que nos salen bien los planes, hay veces que lo que planeamos sale bastante parecido a lo que ideamos, al proceso que pensamos, y hay veces que no. Hay veces que nuestros planes son imperfectos porque no podemos controlar todas las variables. Los que trabajamos en cuestiones de planificación y de poner procesos, fechas, y realmente a veces se nos complica. Y si no tenemos la manera de hacer el plan A, vamos por el plan B y ideamos otra cosa. Plan C, llegamos. O sea, tenemos tanta variedad de cosas que a veces pensamos y que nos cuesta llevar adelante. Acá Pablo lo que está relatando en estos últimos versículos es un plan perfecto, es el plan perfecto de salvación que Dios pensó y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describió en 5 pasos. Lo vamos a tener ahora en cuenta esto. Son 5 pasos que hablan de cómo alguien llega a invocar. ¿Se acuerdan del versículo 13 que terminamos el jueves pasado? El versículo 13 de Romanos 10 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el fin, que haya personas que invoquen el nombre del Señor y sean salvos, y puedan llegar a ser salvos. Es como que Pablo primero pone la meta bien grande, versículo 13, y a partir de los versículos 14 en adelante, hasta el 17, va describiendo con estos pasos que necesariamente vamos a estar analizando y viendo para ver el proceso de cada paso que Dios pensó en este plan de salvación para la humanidad. Ahora sí, a partir de la resurrección, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a estar compartiendo esta imagen de 5 pasos. 5 pasos que vamos a estar viendo a partir de este momento. El paso, en realidad, como un camino de el plan de salvación. Como ustedes verán, el paso 5 es el último del versículo 13, personas que lleguen a invocar el nombre del Señor y sean salvas. Pero lo primero que Pablo dice, el primer paso,
tiene que haber alguien que nos envíe. Tiene que haber un mensaje con un respaldo, con una autoridad que sea real y sea verdadero, y ese mensaje tiene que ser enviado. Dios mismo envía, busca, en realidad nos encomienda a nosotros para llevar este plan de salvación. Recibimos como hijos de Dios, una comisión divina. Como hijos de Dios tenemos, ¿se acuerdan lo que leemos en Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20? La gran comisión. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda potestad me es dada, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Por tanto, Él nos dice a nosotros, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué importante es todos los pasos, este gran primer paso. Dios es el que tiene el mensaje. Dios es el que nos pide a nosotros, y Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, ustedes vayan y lleven este mensaje de salvación, porque en la autoridad que yo tengo como hijo de Dios, de siendo Dios, este mensaje es el que realmente es el que transforma, el que da la salvación. La palabra que se traduce en esta versión que leímos de Romanos, por enviado, proviene de apostelio, del griego, que significa enviar. Enviar. Apostelio es el origen de la palabra apóstol. El apóstol es el enviado, podemos decir. El apóstol es aquel que ha sido enviado, encomendado desde la autoridad de alguien. Y nosotros hoy, en este tiempo, tenemos este mismo mandato. El mandato de llevar el plan de salvación. Acá quiero contar algo un detalle. Estuve en el supermercado hace poquito y comprando yerba encuentro un paquete que decía La Gran Comisión. Me llamó la atención. Un título, una marca de yerba que se llame La Gran Comisión. Me pongo a verlo, de Apóstoles Misiones, otro detalle curioso. Entonces lo compro porque me llamó la atención. Digo, ¿cómo? Alguien evidentemente tiene que haber sido un hijo de Dios que pensó en una marca de yerba que se llame La Gran Comisión. Cuando termino de vaciar el paquete, encuentro adentro del paquete de yerba un texto bíblico con la palabra de Dios. Fíjense que el envío es así. Somos llamados a proclamar la palabra de Dios. Qué bárbaro que realmente podamos agudizar nuestro ingenio en poder llevar esa palabra de Dios. Fíjense que el segundo paso que Pablo dice en este momento es la predicación de la palabra de Dios. Acá es algo que a nosotros se nos encomienda. Tenemos la primera parte, la comisión, el mensaje de salvación, que es el plan de Dios. Esto lo ejecuta Dios, el primer punto. El segundo punto, la predicación del Evangelio, es la que nos toca a nosotros como hijos de Dios, creyentes en el Señor Jesucristo. Dice la palabra, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y acá es un dardo directo a nuestro corazón. Somos nosotros los que tenemos que predicar. Somos nosotros los que tenemos que hablar para que otro oiga. Somos nosotros los que realmente tenemos que llevar este mensaje. Fíjense en que Pablo, encomendándole a Timoteo, mandando, pidiéndole, en 2 Timoteo 4, 1 y 2, Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si Pablo quería aconsejar
a alguien que estaba siendo enviado y que estaba creciendo en la fe, como lo hace con Timoteo, como lo hizo con Timoteo, es también para nosotros. Nosotros tenemos que llevar esta palabra de Dios, esta palabra de Jesucristo, que es la salvación, a tiempo y fuera de tiempo. Vieron que a veces nos cortamos, decimos, pero este no es el momento para yo justo salir con esto. La palabra nos insta a que seamos nosotros los que podamos estar dando este mensaje de salvación. ¿Saben que la palabra que se traduce por quien le predique, acá de Romanos 14, era la palabra que estaba escrita en griego, keruso? ¿Y saben lo que era esta palabra? Un heraldo. ¿Y qué era un heraldo? Un heraldo del primer siglo recibía un mensaje de parte de alguien de posición de autoridad. Un heraldo viajaba por el campo proclamando el mensaje a donde quiera que iba y a quien pueda encontrarlo, él tenía que llevar el mensaje. Proclamando el mensaje, ya sea a un puñado de personas que encontraban en el camino o en una plaza llena de gente, no importa. Lo importante era llevar el mensaje que lo daba quien tenía la autoridad. Y justamente el que proclama el mensaje, en este caso somos nosotros, los heraldos de Dios, los que llevamos, los que somos enviados a llevar este mensaje. El que tiene el poder de transformar es el mensaje, no el heraldo. Las buenas nuevas de salvación. Fíjense en que cuando Pablo habla en estos versículos del mensaje, tenemos tres definiciones. Versículo 15, que anuncian las buenas nuevas. Versículo 16, más a todos los que obedecieron al Evangelio. Buenas nuevas, Evangelio. Versículo 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tres definiciones de lo mismo. Buenas nuevas, Evangelio y palabra de Dios, que significan justamente este mensaje que llevamos de salvación. El tercer punto, viene la otra parte. Nosotros proclamamos, hablamos, compartimos el Evangelio, pero necesariamente tiene que haber alguien que escuche. Y esto realmente es también importante tenerlo presente. El elemento de este plan de salvación es que alguien escuche, pero no escuche livianamente, que lo pueda escuchar con entendimiento y con aceptación. Somos responsables de predicar el Evangelio, pero aquellos a quienes se les predica también tienen una responsabilidad que deben oír. En estos versículos que Pablo habla del oír, esta palabra oír denota no solamente el proceso de hablar, el proceso auditivo de lo que estamos proclamando, sino que la palabra implica el oír con una atención y con un entendimiento especial. ¿Vieron que muchas veces pasa esto? Hablamos y parece que la persona que le hablamos no escucha para nada, está pensando en otro. Lo que menos hace es escuchar lo que se está diciendo. Ahora, hay personas que están atentas a lo que estamos diciendo. Y ese es justamente la palabra, cuando alguien puede prestar atención y empezar a analizar lo que se está diciendo y empieza a entender este mensaje de salvación, es ahí donde empieza a trabajar el Espíritu Santo para proclamar, para que pueda entender esto que Dios mismo está haciendo en su corazón, que pueda estar recibiendo con poder esta palabra y que la pueda aceptar. Fíjense en que Pablo muchas veces dice, bueno, podemos estar proclamando la palabra de Dios y puede haber gente que no nos escuche, que no lo entienda o que la deseche. Puede ser. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús relata la parábola del sembrador? Cuando termina la parábola del sembrador, los discípulos se arriman y le dicen, Señor, queremos entender qué fue lo que dijiste. Y el Señor le estaba diciendo, hay personas que escucharon con atención y esa palabra con atención y con entendimiento dio fruto y germinó. Y hay otros que
escuchando, no le interesó, ni se preocuparon en profundizar las palabras. La semilla cae en el camino, cae entre las piedras, cae en lugares donde realmente no va a haber fruto. En la parábola del sembrador está bastante bien graficado esto que estamos hablando. Pablo pudo haber estado pensando el hecho de que cuando predicamos la palabra de Cristo, es Cristo quien predica. Es Él el que está hablando por nosotros. Y esto es justamente lo que el mismo Señor en Lucas capítulo 10, versículo 16, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Esta es la tercera parte, el hecho de que alguien nos escuche con atención y con aceptación. Vamos al cuarto punto. Y es el cuarto punto de la fe y la obediencia. Fíjense que es importante esto. Yo lo voy a volver a leer los versículos 16 y 17. Mas no todos obedecieron. Acá Pablo introduce la palabra obediencia desde la negación. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído el anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjense cómo versículo 17 habla de la fe, y en el versículo 16 habla de la obediencia. Tiene que ver la fe y la obediencia, y realmente tiene que ver con esto que es tan importante. Acá como que Pablo une estas dos partes. Yo, si tengo fe verdadera y si creo realmente en Jesucristo y acepto el mensaje de salvación, obedezco. La verdadera fe, la fe que realmente entiende y yo puedo estar basando mi fe en Jesucristo, viene en la obediencia. Podemos parafrasear la unión de estos dos versículos. No todos han puesto atención a las buenas nuevas ni han obedecido. O sea, no todos han creído, no han tenido fe. ¿Por qué? Porque no han obedecido. Fíjense que en esta fe activa de la cual Pablo habla, viene a través de esta convicción de que esta palabra que se escuchó es verdadera. Y yo la quiero probar y la pongo en obediencia. La acepto, la creo y la pongo en el camino de la obediencia. Siempre la obediencia es la parte de acción de la fe. Si no, es un mero enunciado de algo. Ahora, como dice justamente también en Santiago, la fe viva, activa, es obediente y se demuestra a través de las obras. Más dice, a todos los que obedecieron, a los que creyeron, serán llamados hijos de Dios, dice en Juan capítulo 1. Por eso es tan importante esta cuarta parte, que significa obedecer porque creí. Pablo está hablando como una especie de resumen de esto que estamos leyendo desde Romanos 1 hasta esta parte. Fíjense en esto, Pablo había hablado del arrepentimiento en Romanos, ¿se acuerdan? Capítulo 2, versículo 4. Después Pablo nos habló de la confesión en los versículos 9 y 10. ¿Se acuerdan de Romanos 10? Dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nos habló de la confesión, de confesar de que somos hijos de Dios. Nos habló del bautismo. ¿Se acuerdan en el capítulo 6 que hablamos del bautismo y lo que representa realmente para el cristiano el bautismo? De lo que significa el andar en el Espíritu, Romanos capítulo 8, versículo 4. Ahora, todo esto que Pablo fue desarrollando en estos capítulos y en estas ideas que la fue profundizando sobre cada punto, tiene que ver con el quinto elemento, la quinta parte de este plan perfecto de salvación. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué importante es que
Este plan perfecto de Dios es el que el Señor pensó para nosotros. ¿Saben? Cuando hablamos al principio de nuestros planes imperfectos, hay veces que renegamos muchísimo para que algo se logre. Y le buscamos la vuelta y la vuelta a algo que queremos lograr. Insistimos, vamos, venimos, repensamos, tomamos acciones, corregimos. En cambio, en el plan de Dios de salvación, estos 5 puntos son la parte perfecta. Los planes de Dios son perfectos siempre, pero hay una gran variable. No es que el plan de salvación falla. La variable en esto es el hombre. Y es el hombre. Está pensado para aquel hombre que quiera tomarlo, que quiera creerlo. Ahora, esto es importante. Hay una comisión, hay un mensaje que proclamar, hay un evangelio que predicar. Ahí entramos nosotros, el segundo punto. Hay alguien que tiene que entender, oír, aceptar. Y ese oír y aceptar implica obedecer por fe este mensaje transformador, liberador de Jesucristo como Señor y Salvador. Y está la quinta parte, la parte que solo Dios puede hacer, que es dar salvación. Aquel que invocare, aquel que se rinde y dice, Señor, yo creo en tu nombre, es aquel que invoca y que recibe la salvación. Es llamativo que en este plan de salvación, que tan al detalle hemos estado analizando en este momento, interviene el hombre. El plan es perfecto, no falla. No hay otra cosa que hacer, no se puede pensar en otra cosa. No puede haber, fíjense, quien invoque si alguien que no crea. El punto 4. No puede alguien que crea y obedezca si no primero escuchó. No puede haber alguien que escuche si no hay quien le hable. Y no puede haber alguien que le hable si no hay quien le envíe. El plan es perfecto. El plan de salvación es el mismo. Desde Jesucristo hasta nuestro tiempo y seguirá siendo hasta que el Señor venga. Esto es inalterable. Ahora sí, hay una parte importante. ¿Qué le respondemos? ¿Cómo entramos nosotros en este plan perfecto de salvación? Oyendo, atendiendo y creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Fíjense que en estos 5 puntos que hemos estado mencionando hay 2 partes muy importantes. El mensaje es poderoso, la palabra tiene poder y la salvación la da Dios, algo que el hombre no puede hacer. Intervenimos nosotros al proclamar, al predicar el Evangelio. Nosotros tomamos como heraldo esta palabra y la llevamos. Hay un otro elemento, aquel que la escuche con fe y que pueda recibirla en su corazón. La tierra fértil de la palabra del sembrador. Alguien escribió algo muy hermoso que yo quería terminar con esto. Dice, el único ente en el universo que no está donde Dios desea, ni hace lo que Dios desea, es el hombre. El sol, la luna, las estrellas se desplazan por los cielos siguiendo las órbitas fijadas por Dios. Incluso las plantas y los animales se comportan haciendo aquello para lo cual Dios los creó. El hombre es el único que se rehúsa a hacer lo que Dios quiere que sea y a hacer lo que Dios quiere que haga. Nosotros somos llamados a buscar a estas personas que todavía están fuera de este plan de salvación. A buscar a estas personas que están viviendo lejos del propósito de Dios. Por eso en esta noche terminamos pensando en estas 2 cosas. Mi gran responsabilidad. No puedo callarme el mensaje de salvación. Yo tengo un mensaje que llevar. Yo soy encomendado. Yo soy el que tengo que ser portador de este poderoso mensaje de transformación. Y si vos estás escuchando y estás entendiendo que el Señor te está llamando por medio de esta palabra a aceptarle, entendiste, oíste este mensaje poderoso de salvación, es tiempo de que le digas, sí Señor, te recibo. Estos capítulos que
que estamos escuchando de Romanos nos llevan a este plan perfecto de salvación. ¿Lo vamos a dejar de costado? ¿Lo vamos a hacer nuestro? Y nosotros, los hijos de Dios, ¿qué estamos esperando para proclamar este mensaje de salvación? Lo demás puede esperar. Lo que no puede esperar y es urgente es esta palabra de salvación, de transformación, para aquel que la pueda entender y que tiene que escucharla de nuestra boca, de nuestro testimonio, de nuestra proclamación. Te pido que me acompañes en oración para terminar este momento. Y Señor, te damos la gloria y la honra. Te damos la gloria y la honra a ti porque eres el que realmente puede transformar corazones, porque este plan es perfecto. En este plan no hay variación. Señor, gracias te damos porque comienza con tu comisión, con este poderoso evangelio y termina en salvación para todos. Por eso, Padre, que te damos a ti la gloria y la honra. Y te pido, Padre, que tú estés transformando a las personas que nos estén escuchando en esta noche. Y Señor, y que tú pongas esta carga de llevar el evangelio a otros que lo necesitan, que necesitan ser salvos. Señor, queremos tener esta pasión por almas, por las almas que se están perdiendo. Señor, porque no te encuentran, porque están lejos de tu plan y lejos de escuchar tu palabra. Padre Santo, te pedimos que esto que hemos estado en esta noche escuchando pueda ser de transformación, que pueda ser de cambio, pueda ser de salvación para muchas personas. Y te lo pedimos en el bendito, poderoso y en la autoridad de Jesucristo, que Él viene a nosotros a rescatarnos y a darnos nueva vida. Y en Él te lo pedimos juntos y te lo agradecemos. Amén. Que el Señor te bendiga. Comenzamos el jueves que viene con Romanos capítulo 11.